Yo creo que esta historia la he contado más veces. Pues no sabéis, yo tengo 39 años. Y cuando yo era un chaval, leer libros o literatura con protagonistas gays era muy difícil. Había poco y lo que había era muy duro, era muy triste, era muy difícil. Una de las primeras novelas de temática gay que yo leí fue No se lo digas a nadie, de Jaime Bailey, un autor peruano, creo, que contaba la historia de un hombre desde que es niño hasta más mayor y todas las dificultades que se encuentra en el día a día por enamorarse de hombres, porque le gustan los hombres. Es una novela dura, es una novela difícil, es una novela triste. Y durante muchísimo tiempo y durante muchísimos años yo pensaba que mi vida iba a ser así. El problema de que cuando yo era un chaval la mayor parte de las historias con protagonistas gays tuvieran finales tristes era que nosotros pensábamos que eso era lo que nos íbamos a encontrar en el futuro, en nuestra vida. Yo soy de esa generación de los que crecimos pensando que nunca nos podríamos casar, que siempre seríamos los otros. Y no es que las cosas se hayan cambiado demasiado, en el sentido que seguimos encontrándonos situaciones muy incómodas en nuestro día a día, seguimos encontrándonos con personas que nos tratan de manera diferente por el simple hecho de pertenecer al colectivo LGBT, cualquier sigla. Yo os estoy hablando desde mi punto como G, pero realmente cualquier sigla pasa y de hecho solo hay que ver el acoso y derribo que están sufriendo nuestras compañeras trans y nuestros compañeros trans y nuestras compañeras trans ahora mismo. Estamos en un momento en el que las cosas que decían de todos nosotros y de nosotras durante una época las están diciendo sobre ellos. Volviendo a cuando yo era un chaval, pues no había historias que acabaran bien. Yo siempre recuerdo ese primer libro, No se lo digas a nadie, que es un libro en el que el protagonista se droga muchísimo, bebe muchísimo, vive una vida muy difícil y según va adelantando el libro, vas viendo que la razón detrás de todos esos problemas, la razón detrás de sus problemas con las drogas, con el alcohol, la situación de exclusión en la que se encuentra es precisamente por eso, porque es un hombre al que le gustan los hombres. Eso hace que los hombres de mi edad, las personas de mi edad que con 15 y 16 años teníamos esos referentes, pensábamos que eso era lo único que íbamos a encontrar. Una de las obras de ficción que yo conozco, que yo recuerdo haber visto de chaval, yo tenía creo que 16 años, una cosa así, y fuimos con el colegio al cine. Nuestro colegio nos solía llevar a ver películas de calado social en un cine que había en el pueblo y era como un programa que llevaba el gobierno vasco. Entonces vimos muchas películas de diferentes temas, pero una de ellas era sobre un chico gay inglés que se enamoraba de otro chico, etcétera, etcétera. Aunque era una película juvenil, era una película dura de ver. El protagonista tenía una relación con un hombre casado y bueno, que no era una película que yo recuerde con cariño y que yo recuerde esperanzadora. Y una de las cosas que estoy pensando mucho últimamente precisamente es eso, de lo necesitados que estamos de historias que acaban bien, de historias esperanzadoras sobre nuestra situación. Eso no quiere decir que no tengan que existir todas las demás historias, que no tengan que existir historias sobre lo difícil, lo duro, lo complicado, porque eso es algo real, eso es algo que ocurre, que nos ocurre hoy en día. Pero sí es verdad que cuando tú eres un chaval de 16 años y todo lo que lees sobre otras personas como tú son tristes, acaban mal, situaciones en las que lo único que parece ayudarles es la droga, el alcohol, el sexo sin desenfreno, que yo no estoy juzgando todo eso, pero quiero decir, cuando esas historias eran lo único que nos contaban, tú, como persona, piensas que eso es lo único que vas a encontrar. Y eso es lo que me pasaba a mí. Y todo esto os lo estoy contando desde mi punto de vista, el mío, propio, personal. No es algo que se pueda extrapolar a todo el mundo, no es algo que sea necesariamente la situación de otras personas. Yo conozco gente de mi edad que no ha tenido esa situación y también conozco gente más joven que yo que ha tenido una situación mucho más complicada en cuanto a un día a día siendo una persona gay.
Creo que tiene que ver con el hecho de que yo estoy escribiendo mi primer libro y estoy escribiendo una novela juvenil y estoy escribiendo una novela juvenil que es una novela romántica que tiene algo muy claro detrás de lo que quiero contar, y es que quiero contar un libro que acaba bien. Quiero contar la historia de unos chavales de 20 y tantos años cuya historia de amor acaba bien, cuya historia de amor es igual que cualquier otra historia de amor, solo que en este caso son dos hombres. Llevo mucho tiempo pensando en eso, ¿no? Pensando en lo mucho que necesitamos historias positivas, lo mucho que necesitamos historias que acaban bonitas, cuyo final es feliz, cuyo pues el chico se lleva al chico, o por lo menos se lleva un amor propio que igual en otras películas no hubiéramos encontrado, o en otros libros de cuando éramos chavales. Yo en mi caso, os recuerdo, tengo 39 años. Como estoy escribiendo esa historia, estoy intentando encontrar ese tipo de historias fuera, en otros libros, en otras series, en películas, ¿no? Creo que lo más obvio es Heartstopper. Creo que hoy en día es lo más obvio. Hablar de Heartstopper es hablar de algo que es cozy, que es algo que te hace feliz, que es algo que te pone de buen humor. Aquí tengo los tres primeros, que me los regaló Almudena. Son cómics, son libros que yo he leído muchas veces, son cómics que yo he leído y releído, y que hoy en día, siendo adulto, estoy leyendo esto, que eran historias de chavales de 16 años, y me dan felicidad a la vez que tristeza, porque sigo pensando que ojalá hubiera leído yo esto de chaval. Ojalá la serie de Heartstoppers que está en Netflix, que es tan bonita, tan dulce, tan tierna y tan romántica, la hubiera podido ver yo. Me pasa también con Young Royals, que es una serie de Netflix que acaban de estrenar hace poco en la segunda temporada y que Bryce y yo nos hemos visto en una semana. Es una serie sueca protagonizada por el príncipe de Suecia. Es la historia del príncipe de Suecia que va a un internado y ahí se enamora de otro chico. Y es una serie dura, es una serie complicada, porque obviamente no es una situación fácil el hecho de ser el príncipe de Suecia y enamorarte de otro chico, y que pues eso se pueda salir a la luz y que eso puede afectar la corona. Pero es dulce, es bonita, es tierna. Tiene momentos que yo no recuerdo de otras historias de cuando yo era un chaval. Y creo que simplemente es eso lo que os quería contar, ¿no? La necesidad de esas historias para chavales como yo. Y cómo esas historias, ahora que eres adulto, te marcan tanto como si las hubieras leído cuando eras un chaval. Recuerdo cuando leí Rojo, Blanco y Sangre Azul, que no es la mejor novela del mundo. Para mí no es de las mejores novelas que he leído, pero es una novela que leí muy rápido, leí con mucho cariño, la leí enamorándome de esos dos personajes que se iban enamorando poco a poco. En este caso también hablamos de un príncipe. Es el príncipe del Reino Unido con el hijo de la presidenta de Estados Unidos. Y es una comedia romántica. Y me da la sensación de que nosotros, cuando yo era un chaval, no teníamos comedias románticas. Y en este caso hablo de mi caso como gay. Pero si hablamos de mujeres sáficas o de bisexuales o de personas trans, las historias eran mucho peores, mucho más tristes, mucho más duras, y además existían mucho menos. Eran como que no existían. Nosotros, al ser hombres, teníamos una historia más allá. Se hablaba más de nosotros. Pero bueno, eso, que hoy en día necesitamos más representación. La representación es importante. Y por eso muchas veces parece que estamos aquí quejándonos de que no hay representación suficiente y de que todo son señores heterosexuales contando historias de señores heterosexuales y que no tenemos suficientes historias nuestras. Pero es que no tenemos suficientes historias nuestras. Y eso que hoy en día tenemos un montón más. Han salido varias historias que tengo aquí, aparte de Heartstoppers, escritas por personas nacionales que nos cuentan historias de amor entre chicos. Una de ellas es Déjame odiarte, de Iguacel Serón, que es una novela juvenil, es una novela protagonizada por dos chicos que están en la universidad. Y una vez más, esta historia no se centra en que son gays, son dos chicos, sí. Pero lo importante no es que son dos chicos, lo importante es el proceso en el que se van conociendo hasta enamorarse. El hecho de que al principio uno de ellos le tiene mucha manía al otro, que por alguna razón no le gusta nada y no quiere saber nada de él. Y esto es lo que yo hubiera querido leer. Historias de amor, como muchas otras que yo leía o veía en cine y en televisión, porque os recuerdo que yo soy de los que creció en los años 90-2000, la época dorada de las comedias románticas, todo heterosexuales. Y tú te sentías identificado con esas historias,
pero querías algo más. Y esta historia es una de ellas. Es una historia de amor bonita, tierna, divertida, protagonizada por dos chicos. Para mí es importante porque es algo que yo hubiera querido leer de chaval, pero también me parece importante no solo para los chavales como yo, sino también para los chavales heterosexuales. El hecho de que puedan ver estas historias, leer estas historias y que no les sorprenda nada, no les parezca raro, no les parezca diferente. Siempre estábamos leyendo historias sobre lo difícil que era ser gay. Y seguimos necesitando esa parte en estas novelas, pero no que sea el centro de la historia. Hace poco, hace unas semanas, yo tuve la suerte de presentar el libro, que es la segunda parte de una trilogía ahora, porque ya han anunciado la tercera parte, del libro de Juan Arcones, Alguien para ti, que es este de aquí, este es el primero, y yo tuve la suerte de presentar Alguien para mí, que es el segundo. Una vez más, está protagonizado por chavales de 15 años, chavales de 15 años que se enamoran en el colegio, chavales de 15 años que se tienen que enfrentar a lo que es ser gay con 15 años, a salir del armario, a contárselo a su familia. Y no son historias fáciles, pero son historias esperanzadoras. Son historias que, aunque te cuentan lo difícil de ser, también te enseñan lo bonito de ser. Y estas son las historias que de chavales necesitábamos. Las historias que yo de chaval necesitaba. Según te vas haciendo mayor, te vas dando cuenta que la representación es importante por eso. No es representación porque tú te quieras sentir identificado, sino porque tú nunca te has sentido identificado. Tú nunca te has visto en esas historias y te apetece verte en esas historias. Y por eso vale la pena que se sigan haciendo y seguimos necesitando que se sigan haciendo. Otra historia que para mí es esencial, que ahora con 39 años no hago más que pensar lo mucho que me hubiera gustado leer este libro con 20. Y son los libros de Josu. No sé si los habéis leído, pero deberíais. Josu es conocido en redes sociales por ser un booktuber muy famoso. Josu Diamond es un booktuber que habla mucho de la realidad LGBT en general, no solo de la G. Habla de un montón de historias importantes sobre representación. Y siempre ha sido muy interesante todo el trabajo que ha hecho respecto a esto. Pero es que no solo lo hace en redes, lo hace en sus libros también. Estos libros yo los describiría como Sexo en Nueva York, pero gay. Como los libros de Valeria, los de Elizabeth Benavent, ¿no? Pero con protagonistas gays. Los protagonistas son 4 chicos que comparten piso. Mauro, Andrés, Iker y Gael. Y no son historias fáciles. No son historias de pasar el rato y ya está. Que también sirven para pasar el rato. Son historias que te enseñan cosas que nos pasan hoy en día. Problemas que tenemos hoy en día. Problemas con nuestra imagen. Problemas con el querer estar siempre cachas, delgados, buenorros, irnos de fiesta, ligar mucho y ser los más guays. Y también nos habla de gordofobia, también nos habla de prácticas de riesgo, nos habla de un montón de cosas que esto es la vida real, son cosas que hasta ahora no nos habían contado. No teníamos libros, había algunos libros como los de Rainbow Boys en los 2010, supongo. Y poco más, pero eran cosas que no llegaban a España. Queer as Folk la daban en 4, como 5 o 6 años después de que la cancelaran, a última hora de la noche, y como escondido. Pero es que eso todavía pasa hoy en día. Drag Race lo dan en Antena 3 Premium, para que paguemos. Pero no lo ponen en abierto para que lo pueda ver todo el mundo. No todos los finales felices tienen que ser chico conoce chico, chico empieza a salir con chico, tienen problemas pero acaban juntos. Hay historias que no acaban bien en cuanto a la relación amorosa, pero acaban bien en cuanto al personaje, en cuanto a conocerse a sí mismo, etcétera, etcétera. Y eso es muy importante. Eso es lo que yo quiero decir cuando digo que necesitamos, nos merecemos un happy ending.